En él es editor, ensayista. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, José, gracias. Bueno, apareció este Observatorio del Odio. Vamos a preguntarle a Alfredo Sainz para tener el disparador. Alfredo, ¿quién es Miriam Lewin y qué es este observatorio? Bueno, el observatorio se anunció el viernes pasado. Miriam Lewin es la persona que está detrás del proyecto. Es una reconocida periodista, trabajó en Telenoche, digamos, como figura, en TN, pasó por varios canales. Y actualmente es la funcionaria, es la defensora del público audiovisual, que es un cargo que había sido creado ante el gobierno de Cristina. Fue Cintia Ottaviano la primera funcionaria. Ante el gobierno de Macri no se designó a nadie y está ocupando ahora Miriam Lewin, que es como te decía, una periodista reconocida. Hasta que tuvo una situación muy complicada con Sí. Puntodoc en su momento cuando conducía. Tuvo un juicio, fue una polémica muy grande, ¿te acordás? Con el que era entonces el esposo de Beatriz Salomón, que lo hicieron una cámara oculta, que lo denunciaron. Y que se destruyó una familia, ¿no? Sí, bueno, terminó la justicia, terminó un juicio que terminó pagando la gente de Puntodoc, la productora de Puntodoc tuvo que terminar pagando el juicio. Miriam Lewin después, bueno, sí, fue periodista y ahora está a cargo de este observatorio. Realmente desde que asumió vía pandemia en estos 10 meses, ya vamos, del gobierno, ¿te acordás? La única polémica o momento fuerte fue cuando salió a criticar muy fuerte a Babi Echecopar, diciendo que no merecíamos seguir viendo como sociedad a Babi Echecopar. Después pidió disculpas. Ahora se anunció este observatorio que todavía no está conformado. En el lanzamiento, te digo, ya se ve como cierta tendencia ya venías viendo del gobierno, si se quiere, del kirchnerismo, esa obsesión por los medios y esa idea de juzgarlo con una mirada muy parcial. Te digo, para el lanzamiento estuvo rodeado Miriam Lewin por Jorge Alemán, que es un psicoanalista, que es miembro de Comuna Argentina, que es la nueva Carta Abierta, es la nueva organización de intelectuales que apoyan al gobierno. Estuvo María Giovanni, que también es una periodista muy vinculada al gobierno, y estuvo Florencia Santut, que fue directora de la carrera de periodismo de la Universidad de La Plata, y es una dirigente del kirchnerismo también del ala más dura de la cámpora. Toda indicando que hasta ahora no se conoce muy bien lo que va a ser el observatorio, porque ya nace con un perfil muy claramente oficialista. Bastante sesgado, totalmente. Sí. Alejandro, ¿qué opinas de este observatorio? Mira, José, tengo al menos dos miradas. La primera es, resulta evidente que la circulación de información en la ciudad contemporánea se ha vuelto muy problemática. Se ha vuelto muy problemática por muchas razones. Ya comentamos aquí en una ocasión las razones por las cuales renunciaba un editor del New York Times, diciendo, es nuestro público también el que pone los titulares. Sí. Digo, ahí hay un problema. Y hay efectivamente un problema en las redes sociales que funcionan de un modo muy corrosivo para la sociedad porque contribuyen a crear campanas de sentido en las cuales intervienen retroalimentándose personas que piensan todas igual y confirman sus sesgos y se dificulta la conversación democrática. Es lo que la jerga se llama sesgo de confirmación. Yo quiero leer efectivamente, sesgo de confirmación. Yo. No solo quiero leer aquellos que dicen lo que yo quiero creer, sino que mi cerebro actúa de tal modo que selecciona automáticamente y descarta lo que contradice. Es un sesgo resultado del proceso evolutivo de nuestro cerebro, un sesgo muy arraigado y que es necesario combatir conscientemente. Esto está muy estudiado, ¿no? Ahora, ahí hay problemas. Ahora, ¿cuál es la forma de resolver esos problemas? Es un observatorio estatal gestionado partidario facciosamente, como no son los integrantes, no sabemos quiénes son los integrantes, pero en la presentación, salvo Adriana Amado, que estuvo en una situación un poco ambivalente ahí. Y se aclaró ella que no tenía que ver con el observatorio, claro, que había sido invitada a participar, te digo porque justamente Alan Soria, que escribió un artículo sobre eso, después aclaró cuando lo llamó Adriana para decir, salvo Adriana Amado, el conjunto de las intervenciones, y yo oí toda la presentación, el video del Zoom en el que lo presentaron, 2 horas, todos los integrantes de ese equipo insuflan ideología. Parecen menos preocupados por una reconstrucción democrática del espacio público que por un ejercicio ideológico. Ahora,
Creo que hay dos Hiciste problemas. una pausa, quisiste Claro, bajarle un tono al título, ya estabas pensando Quise bajarle en el un tono al título. título. Creo que hay dos problemas. Uno, un gobierno que desconfía de la autonomía de los ciudadanos, que cree que es necesario cuidarlos de lo que pasa en la sociedad. Te ha dicho explícitamente que está hecho para proteger a los ciudadanos, algo por el estilo, de las falsas noticias, de la desinformación y de las falacias. Bueno, perdón, yo no necesito que un Estado me proteja, necesito en todo caso tener los elementos necesarios para poder defenderme yo mismo, si quiero defender. Sí, para arrancar con educación, uno logra tener capacidad Educación, de acceso a fuentes discernimiento. diversas, una sociedad plural en la que me voy a encontrar con los que piensan diferente, etc. Entonces, la voluntad de protección supone una desconfianza de la autonomía o un intento de negar la autonomía. Y para mí el problema de la autonomía es esencial en la vida política. No quiero que desconfíen ni que protejan ni restrinjan la autonomía. Y un segundo problema que yo creo que subyace es que el gobierno en general, por sus mismas tradiciones políticas e ideológicas, por su desconfianza de las tradiciones liberales de la democracia, etc., el gobierno cree que la sociedad sería un conjunto armónico si no hubiera elementos disruptivos, si no hubiera personajes maliciosos. Y que si identificamos a los personajes maliciosos, los señalamos y los aislamos, la sociedad va a funcionar orgánicamente. Corres a los villanos y quedan solo los héroes o Ni heroínas. siquiera todos los héroes, queda una sociedad homogénea, en la cual no hay conflicto. El conflicto, imaginan el conflicto como algo producto de la malicia, no como algo producto de la convivencia. ¿Por qué? A ver si en esto coincidís o no, y me interesa tu punto de vista. Notamos, yo por lo menos noto en estos tiempos, como que molesta el que piensa distinto. Digo, en otra época vos decías A, yo decía B y Alfredo podía pensar C. Hoy está construido el mensaje de manera tal que si yo pienso A, vos querés decir que es un error que yo piense A en lugar de plantear que vos pensás B. ¿Eso es algo de estos tiempos o es algo que ya venía y se potencia? Mira, estamos viendo dificultades en la relación con la diferencia en muchos lados del mundo. Las vimos en Brasil cuando sube Bolsonaro, las vemos en Estados Unidos en la batalla electoral, las vemos en países de del ex área soviética, en Polonia, en Hungría, estamos viendo una polarización terrible. En España, en este momento, el conflicto entre Madrid y el gobierno nacional por el estilo de confinamiento, a la justicia. Quiero decir, este es un problema que está apareciendo en muchos lados y tiene muchas explicaciones potentes para explicarlo. Yo creo que entre nosotros hay problemas particulares y señalaría quizás dos o tres. El primero, esos rasgos de la confrontación no son los de un enfrentamiento entre la grieta, sino los de actores de la política que salen de la política. Es decir, convocan a la trinchera. Es distinto la confrontación que la negación del otro. Y estamos viendo la negación del otro. No es extraño que Macri reniegue de los que hacían política en sus propios términos. Son los que conversan con la oposición. Se le volvió intolerable mantener al lado suyo a los que conversan con la oposición. Eso es lo que dijo. Me parece que tenemos un problema de al menos tres dimensiones. Un problema de responsabilidad de los líderes, carecen totalmente de la responsabilidad necesaria para la situación actual. Un problema de visión. No tienen ideas, como decía Sergio, ni en el oficialismo ni en la oposición hay ideas. ¿El hacia dónde? Ninguna. Entonces hay un problema de responsabilidad, hay un problema de visión y hay un problema de liderazgo. Cuando vos hablabas antes de confianza, efectivamente hay un problema de confianza porque hay una crisis de liderazgo muy fuerte. Y por supuesto el liderazgo no tiene que ser cesarista, no tiene que ser carismático, tiene que ser un liderazgo democrático fundado en la capacidad de interlocución con los otros, con la oposición o con el oficialismo, de claridad en la mirada y de diseño de una estrategia. Una estrategia que piense ese país
de largo plazo, sea quien fuera. Ya te diría ni siquiera de largo plazo, cómo salir cómo alejarnos de un abismo que la sociedad está viendo y la dirigencia no está viendo. Hay una desconexión de la dirigencia respecto de los problemas de la sociedad. Quiero decir, discutimos el nodio. ¿Por qué discutimos el nodio? Quiero decir, verdaderamente... El nodio, la justicia, digo, los cambios que hay, que vos preguntás a la gente, y te digo ahí, infinidad de estudios de opinión pública te dicen, esto no es mi prioridad. Son ofensivos, esos problemas son ofensivos. Y es ofensivo que la oposición saque la declaración que sacó Macri cuando volvió de su viaje por Europa, cuestionando, digo, ¿dónde está la oposición que va a buscar al gobierno y se sienta con él y le propone soluciones conjuntas? ¿Y dónde está el gobierno que convoca a una oposición y a otros actores políticos? Pero hay margen, digo, mirá lo que le pasó a Larreta, por ejemplo. Hay margen para eso, porque uno ve el diálogo, ves la jugada y de golpe te amaneces con un punto menos de coparticipación. La política no es... la política tiene reglas que le son propias y que muchas veces son duras. Yo creo que Alberto hizo muy mal en la actitud respecto de Rodríguez Larreta. Creo que hay espacio. Lo que no veo es en la oposición los liderazgos que pueden ser interlocutores importantes del gobierno, y no veo a Alberto Fernández a cargo del gobierno, es decir, haciéndose el cargo de una conversación que lleve a algún lado positivo. Me parece que tenemos líderes... Macri no quería ser presidente, Macri quería mostrarle al papá que podía ser presidente. Cristina no quiere ser presidenta, Cristina quiere la impunidad y asegurarse un lugar en la historia y un lugar para su hijo en las próximas elecciones. Fernando quería que se fuera Macri, no sabía para qué, quería que se fuera Macri y quería ser embajador en Madrid. Las ideas de la política que necesariamente tienen al otro como una parte del proyecto propio, las ideas de la política están ausentes. Los liderazgos faltan, la responsabilidad no existe, la visión no está, y el contacto con los problemas urgentes de una sociedad angustiada, como pocas veces en la historia, y con pocos recursos para hacer frente a las causas de la angustia, como pocas veces en la historia, eso tampoco está. Están afuera, es verdad. Alejandro, gracias por haber venido. Al contrario. Alejandro Katz, un placer. Siempre nos invita a reflexionar. También está allí Luis Juez. Luis, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola José, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Cómo bueno, vamos a ir un breve corte, Luis, pero vamos a volver con vos porque hay mucho para hablar de política explícita, más de lo que está ocurriendo hoy por hoy en tu espacio y también de declaraciones del día de hoy, por ejemplo, de Daddy Brieva. Los Haroldos vinos finos con Ángel, los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Mirá, breve tanda y ya volvemos.